Nunca imaginé que terminaría enamorándome de la mujer que contraté solo para que me ayudara a mantenerme a flote después de que mi esposa me abandonó con nuestro hijo. Estaba saliendo del trabajo en Raleigh, Carolina del Norte. Me acuerdo que estaba lloviendo, pero no esa lluvia suave que da nostalgia. Era esa mierda gris, sucia, con viento que te pega como si el clima también te odiara. Ese día mi exesposa me mandó un mensaje larguísimo. Lo primero que vi fue: necesitamos hablar esta noche, he tomado una decisión. Sabía lo que significaba. Ni siquiera me molesté en leer todo. Lo dejé en visto y manejé directo a casa. Tenía 34 años en ese momento. Ya veníamos mal hacía rato. 5 años de matrimonio, 1 y medio de silencio. Ni discusiones ya. Solo 2 fantasmas coexistiendo en una casa de 2 pisos en los suburbios. El punto de quiebre fue una noche que llegué tarde del trabajo porque mi jefe me pidió quedarme, y ella simplemente no estaba. Dejó a nuestro hijo de 3 años con una vecina. Cuando volvió, ni me miró. Esa fue la primera vez que dormí en el sofá por decisión propia. No por pelear, ni por orgullo. Porque no quería estar al lado de alguien que ya no era nada. Esa noche del martes, cuando llegué, ella ya tenía las maletas hechas. Me dijo que se iba a vivir con su hermana en Charlotte y que el niño se quedaba conmigo. Me dejó al niño. Solo eso. No hubo drama. No hubo lágrimas. Fue todo como un trámite bancario. Me entregó una mochila, me dio 2 papeles, uno era una solicitud de divorcio, y el otro, una lista de cosas que quería que le mandara después por FedEx. Me dijo que no quería pelear por custodia. No estoy hecha para ser madre, dijo. Así, directo. Sin adornos. Sin culpa. Esa noche no dormí. No porque estuviera triste. Dormí mal porque no sabía cómo iba a levantarme al día siguiente y hacer todo lo que venía. Trabajo, guardería, comida, ropa, juguetes, médicos, todo eso que siempre hicimos a medias pero que ahora era todo mío. No sabía cómo funcionaba ni la app del pediatra. Durante las siguientes semanas funcioné en automático. Llevaba a mi hijo a una guardería en Garner, iba al trabajo, volvía, y trataba de no olvidarme de alimentarlo. Él lloraba mucho. Me preguntaba por mamá. No tenía respuesta. Solo le decía que mamá se fue a vivir lejos y que no era su culpa. No sé si me creía. Solo sé que dejó de preguntar después de un tiempo. Y eso me rompió más. Empecé a pedir ayuda. A cualquier persona. Una amiga de mi hermana me recomendó a una chica que trabajaba medio tiempo en limpieza y también cuidaba niños en su iglesia. Me dijo que necesitaba horas extra y que podía pasar por casa unas horas al día para ayudarme con lo básico, limpiar, cocinar algo rápido, estar con el nene un rato mientras yo me bañaba o podía respirar. Acepté sin pensar demasiado. No podía seguir así. Ya me había olvidado de pagar una factura de luz y se me había quemado una olla con leche porque me quedé dormido en el sofá. La conocí un jueves. Tenía 24 años. Venía con una mochila, un peinado mal hecho, ropa sencilla, pero se notaba que estaba hecha mierda por dentro. No lo digo en mal sentido. Lo digo porque me vi reflejado. Había algo en su forma de mirar que era puro cansancio. No solo físico, cansancio existencial. No me preguntó nada sobre mi ex, ni sobre por qué necesitaba ayuda. Solo me dijo: voy a limpiar primero la cocina, huele a leche agria. En la primera semana hizo más que yo en un mes. Limpió todo, organizó un sistema para las comidas del niño, acomodó la ropa que yo había tirado en bolsas de supermercado, y empezó a llegar antes de lo que le pedía. Me dijo que no tenía problema en quedarse más, porque no tenía a dónde ir, igual. Una noche, después de que acostamos al nene, me trajo una taza de café y se sentó frente a mí. Me preguntó si ya había firmado los papeles del divorcio. Me sorprendió que lo supiera. Le dije que no, que todavía no me animaba. Y ella me dijo algo que no me esperaba: ¿le tenés miedo a firmar porque pensás que firmarlo lo hace real? Me quedé mudo. Asentí. No por tristeza. Por vergüenza. Esa noche no hablamos más. Pero al otro día, cuando me desperté, había dejado una hoja en la mesa. Era una lista. Rutinas, horarios del niño, listas del súper, números de emergencia. Todo lo que necesitaba para sobrevivir sin ella. Sin mi ex. Hecho por una persona que no me debía nada. Fue ahí donde empezó a pasar algo. Algo raro. Algo que ni yo sabía qué era. Yo no sabía que estaba empezando. Solo sentía que cuando ella estaba en casa, todo se volvía soportable. No feliz, ni alegre, ni mágico. Solo, tolerable. Lo cual, después de lo que había sido ese año, ya era un montón. Durante el segundo mes, empezó a quedarse más tiempo. A veces, ni le pedía que se quedara. Ella ya sabía que yo iba a llegar tarde, o que el nene estaba muy inquieto, o que simplemente no podía más. Un día, me dijo que su alquiler había vencido y que estaba durmiendo en el sofá de una amiga, pero que la amiga se iba del país en unas semanas. Yo, sin pensar demasiado, le ofrecí el cuarto de huéspedes. Le dije que no tenía sentido que estuviera rodando por ahí cuando pasaba más tiempo en mi casa que en cualquier otro lado. Ella no dijo que sí de inmediato.
Dijo que lo iba a pensar. Una semana después apareció con una caja de cartón con sus cosas. La dejó en el suelo del cuarto como si no quisiera desempacar todavía. Como si estuviera esperando que alguien le diga que no, que mejor se vaya. Vivíamos juntos sin vivir juntos. No dormíamos en la misma habitación, no comíamos juntos como pareja, no nos tocábamos ni un poco. Pero había una tensión rara en el aire. No incómoda, pero tampoco clara. Era ese tipo de vínculo que no tiene nombre, que nadie entendería desde afuera. Y, sinceramente, yo tampoco entendía desde adentro. Mi hijo la adoraba. Le decía a mi amiga. No, mamá, ni nada raro. Pero era evidente que la sentía como algo suyo. Ella lo bañaba, le enseñaba canciones, lo llevaba al parque. Y cada vez que yo intentaba agradecerle, ella me cortaba, no me lo agradezcas, no estoy haciendo nada especial. Esa frase me jodía. Porque si estaba haciendo algo especial. Estaba salvando mi casa del derrumbe, y lo hacía como si no valiera nada. Empezó a contarme un poco más de su historia, de a pedazos. No era de hablar mucho, pero algunas noches, después de que el nene se dormía, nos quedábamos en la cocina tomando café viejo o comiendo restos fríos de lo que hubiera hecho. Fue ahí que me contó de su ex. Nunca dijo el nombre, solo dijo que era un tipo que la hacía sentir menos que nada. Que al principio era todo sonrisas y regalos, y que después era todo gritos, puertas cerradas con llave y amenazas. Que había terminado escapando cuando él se fue a trabajar y ella tuvo 5 minutos para empacar lo que pudo. Yo no supe qué decir. No dije qué horror, ni qué valiente sos. Solo asentí. Porque sentí que ella no necesitaba empatía decorada. Solo necesitaba decirlo y que alguien escuche sin convertirlo en drama. Una noche, no sé cómo pasó, pero se quedó dormida en el sofá mientras veíamos una película mala de los años 90. Yo estaba tan cansado que ni siquiera quise despertarla. La cubrí con una manta y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me la encontré en la cocina preparando pancakes. Me dijo no tenías por qué dejarme ahí, el sofá me arruinó la espalda. Y yo le respondí, sin pensar, podés dormir en mi cama si querés, yo me quedo en el sofá. Ella se rió. No aceptó la oferta, pero tampoco la rechazó. Solo se rió. Eso fue raro. Los días pasaban así. Lentos, iguales, pero con algo que se estaba cocinando en silencio. No era amor. O capaz sí, pero no uno de esos que uno ve en las películas. Era otra cosa. Más sucia, más real. Algo así como respeto mezclado con necesidad, con cariño desordenado, con una especie de vínculo que no sabíamos ni cómo nombrar. Yo seguía sin firmar el divorcio. No por mi ex. Ella ya era otra persona para mí. Lo que pasaba es que sentía que, al firmarlo, iba a estar liberando un espacio. Un espacio que no sabía si debía o quería llenar con alguien más. Pero ya no podía negar que pensaba en ella más de lo que debería. No en plan sexual. Era otra cosa. Cuando salía al supermercado, pensaba en si ella iba a querer tal o cual galleta. Cuando el nene decía algo gracioso, mi primer instinto era buscarla con la mirada para ver si también lo había escuchado. Una tarde, después de buscar al nene de la guardería, me lo encontré en la cocina diciéndole a ella, ¿te vas a quedar a dormir hoy también? Ella le respondió, no sé, vamos a ver. Y él dijo, yo quiero que te quedes siempre. Yo estaba entrando justo en ese momento. Ella me miró. No dijo nada, solo me miró. Como si me estuviera preguntando a mí qué hacer con todo eso. Esa noche se fue a dormir temprano. Cerró la puerta del cuarto y no salió más. Yo me quedé mirando la pantalla apagada del televisor. No dormí bien. Sentí que estábamos a punto de algo, pero no sabía si ese algo era bueno o iba a arruinar todo. Al otro día, cuando bajó, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo sentí un nudo en el estómago. Pensé que se iba a ir. Pensé que me iba a decir que se sentía incómoda, o que estaba cruzando una línea. Pero lo que dijo fue otra cosa. Yo no puedo pagar un seguro médico ahora. Y no tengo a nadie más. Si me pasa algo, no tengo ni a quién llamar. Me podrías poner en tu plan de salud, como dependiente. Hay formas de hacerlo. Se me congeló el cuerpo. No por la propuesta. Por cómo la dijo. Sin rodeos. Sin vergüenza. Solo eso. Como si me estuviera pidiendo que la ayudara a respirar. No le respondí de inmediato. Me quedé mirándola como un idiota. Ella estaba parada en la cocina, al lado de la cafetera, esperando que dijera algo, pero no sabía qué decir. ¿Cómo se responde a algo así? No me lo estaba pidiendo por amor, ni por compromiso, ni siquiera por necesidad emocional. Me lo estaba pidiendo como un acto de supervivencia, como quien pide oxígeno. Y no porque quisiera aprovecharse. Lo noté en su voz. Era humillación disimulada. Se notaba que no estaba cómoda pidiendo ayuda, que preferiría no tener que hacerlo. Pero no tenía otra opción. Le pregunté si había considerado Medicaid. Me dijo que sí, que había intentado aplicar, pero le habían dicho que por unas horas extras en su antiguo trabajo ganaba demasiado y no calificaba, que todo era un quilombo de papeleo, que igual no le importaba tanto,
salvo por un temblor raro que le estaba volviendo a agarrar en las manos y por un dolor en el pecho que venía cada tanto. Me lo dijo como si me hablara de una contractura, como si no fuera importante. Le dije que lo iba a pensar. Y que iba a ver si era posible incluirla en mi plan. Mentí. Ya sabía que era posible, solo quería tiempo para procesarlo. No sabía si decir que sí era un paso hacia algo bueno o hacia una situación que me iba a estallar en la cara después. Durante ese día en el trabajo no pude concentrarme. Pensaba en la conversación una y otra vez. Me preguntaba si realmente me estaba pidiendo eso solo por salud, o si había algo más detrás. Pensaba en todo lo que había hecho por mí, por mi hijo, por la casa. Pensaba en que, sin ella, no sé en qué estado estaría todo. Esa noche, cuando volví, ella estaba leyendo cuentos con mi hijo en el sofá. Se reían. Cuando terminó, lo llevó a la cama y volvió a la cocina. Me miró. Yo estaba sentado, con los papeles del seguro ya impresos en la mesa. Le dije que sí, que lo íbamos a hacer, que si lo que necesitaba era cobertura médica, lo iba a tener. Se quedó mirándome un rato. No me agradeció. Solo dijo ok. Y se fue a su cuarto. Al otro día fuimos juntos a la oficina de recursos humanos. Dijimos que era mi pareja, que vivía conmigo, que compartíamos gastos. No preguntaron mucho. Fue más fácil de lo que esperaba. En menos de una semana, tenía su tarjeta de seguro en la mano. Le programé una consulta para hacerse chequeos y ver lo del temblor en las manos. La acompañé. Cuando el médico la vio, le mandó a hacer más estudios. Dijo que no era grave, pero que había señales de que podía ser un problema neurológico leve, tal vez producto de estrés crónico o de lesiones pasadas. Salimos de la clínica sin hablar. Ella no se mostraba afectada, pero se notaba que estaba procesando todo a su manera. Esa noche, después de que el nene se durmió, nos sentamos en la cocina como siempre, solo que esa vez no hablábamos. Hasta que ella dijo: sé que esto parece raro, sé que vos no tenés por qué hacer esto por mí. Le dije que lo sabía, que no era por obligación, que lo hacía porque quería que estuviera bien, que ya era parte de esta casa. Me miró por un rato largo, y entonces dijo algo que me quedó clavado. No te enamores de mí. Fue como un balde de agua fría. No porque estuviera enamorado. Al menos no creía estarlo. Pero esa frase, fue como si hubiera leído mis pensamientos. Como si supiera que, en algún rincón de mi cabeza, algo ya se estaba gestando. Le respondí que no tenía sentido decirme eso. Que yo no estaba buscando nada. Que todo esto era solo un acuerdo entre dos personas que necesitaban ayuda. Ella se rió, sin humor. Me dijo que sí, que claro. Y se fue a su cuarto. Desde ese día, algo cambió. La forma en que me hablaba, la forma en que se movía por la casa. Todo tenía un peso distinto. Yo también empecé a sentirlo. No lo buscaba. No quería pensar en ella de otra manera. Pero estaba todo ahí. En cómo se ponía el pelo detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. En cómo le hablaba al nene. En cómo lavaba los platos con una canción bajita en su boca. En cómo se quedaba despierta hasta tarde leyendo en el sillón, con las piernas dobladas como una nena. Empecé a verla. A realmente verla. Y eso me asustó. Una noche, un viernes, pedí comida para los tres. Comimos juntos en el living viendo dibujos. Después, el nene se durmió en el sofá, y ella lo cargó en brazos y lo llevó al cuarto. Cuando volvió, la vi sentarse al otro lado del sillón, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. No era algo que hiciera seguido. De hecho, creo que era la primera vez que la veía tomar alcohol en casa. Me ofreció una copa. Acepté. Tomamos en silencio al principio. Después empezamos a hablar. De cosas sueltas. Cosas de la vida. De su infancia. De mi infancia. Me contó que nunca tuvo una familia que funcionara bien. Que sus padres eran un desastre y que aprendió a cuidarse sola desde los 12. Que había vivido con tías, amigas, gente que venía y se iba. Que nunca tuvo una cama que se sintiera suya. Y ahí me miró. Y me dijo: esto, ahora, se siente un poco como tener una casa. Yo no sabía qué decir. El corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué un poco. Solo un poco. Ni siquiera con intención. Solo fue un reflejo. Ella también se acercó. No fue un beso. No fue un abrazo. Solo fue un momento. Una especie de conexión muda, rara, pesada. Y ahí supe que estábamos a punto de cruzar una línea. Nos quedamos así, cerca, respirando en el mismo espacio. Y ella dijo: si seguimos por este camino, no hay vuelta atrás. Y yo respondí, sin pensar: lo sé. Después de esa noche no pasó nada físico. Pero ya no era lo mismo. No podíamos hacernos los boludos. Había algo entre nosotros que ya no se podía ignorar. Las miradas duraban más. Las conversaciones eran más cuidadosas, como si estuviéramos parados en la punta de un acantilado, viendo si el otro iba a saltar primero. El nene no se daba cuenta. Para él todo seguía igual. Pero para nosotros, cada cosa mínima era una carga. Si ella se ponía una remera distinta, lo notaba.
Si me pasaba la sal y nuestras manos se rozaban, era como una descarga eléctrica. Yo me levantaba con dolor de cabeza todos los días porque no dormía bien. Me acostaba tarde, pensando en si esto iba a terminar en algo bueno o si nos íbamos a destruir los dos. Una noche, después de que acostamos al nene, estábamos los dos sentados en el patio. Había humedad. Ella fumaba, algo que no hacía muy seguido, solo cuando estaba muy nerviosa. Me ofreció uno. No fumaba desde la universidad, pero lo acepté. Fumamos en silencio. Después me miró y dijo: «Mira, yo sé que esto se está poniendo raro. No te voy a mentir. Yo también lo siento, pero tengo miedo». No le pregunté a qué. Lo sabía. Miedo de que me confunda con alguien más, de que la trate bien un mes y después me canse. Miedo de que repita con ella lo que otros ya hicieron. Miedo de perder lo poco que había armado. Le dije que yo también tenía miedo, que no sabía qué carajo estaba haciendo, que no sabía si esto era amor o si era simplemente que los dos necesitábamos compañía. Le dije todo eso con la voz seca, sin adornos, como si me estuviera confesando algo feo. Ella no dijo nada más. Apagó el cigarro y se fue a dormir. Pasó una semana sin que habláramos del tema. Nos tratábamos con respeto, con cariño, pero sin acercamiento. Era como si estuviéramos haciendo una pausa, viendo si todo se calmaba. Hasta que un sábado, después de un día largo, el nene se quedó en casa de mi hermana para dormir con sus primos. Teníamos la casa para nosotros por primera vez en meses. No habíamos planeado nada. Solo cenamos algo rápido y nos quedamos viendo una película. Malísima, por cierto. Ella se rió de lo mala que era. Nos reímos mucho esa noche, como si hubiéramos vuelto a una versión más liviana de nosotros mismos. Fue ahí que pasó. Yo me acerqué. Ella no se movió. La besé. Y me besó de vuelta. No fue un beso de esos que te hacen temblar las piernas. Fue raro, cargado. Como si los dos estuviéramos probando algo con miedo. Como si estuviéramos esperando sentir algo que no llegó del todo. Nos besamos un rato. Nos abrazamos. Dormimos en la misma cama esa noche, pero no pasó más que eso. A la mañana siguiente, ella estaba seria. Se levantó antes que yo y se encerró en su cuarto. Cuando bajó, ya estaba vestida y con la mochila lista. «Necesito irme por unos días», me dijo, sin mirarme. Le pregunté si era por lo que había pasado. Me dijo que sí, que no se sentía preparada, que la descolocó, que no quería hacerme daño ni hacerle daño al nene. Le dije que estaba bien, que si necesitaba espacio, lo entendía. Se fue esa misma mañana. Me dejó con una nota en la mesa que decía: «Gracias por todo. Te juro que no quiero desaparecer. Solo necesito pensar». Fueron los peores 4 días del año. Mi casa volvió a ser silenciosa. El nene preguntaba por ella cada 5 minutos. Le dije que se había ido a ver a su familia. No me creyó. Los chicos notan cuando estás mintiendo. Empezó a portarse mal, a hacer berrinches, a llorar por nada. Y yo no podía con todo. Estaba al borde del colapso otra vez. El 4.º día, a la noche, sonó el timbre. Era ella. Estaba empapada, con los ojos hinchados de llorar. Me abrazó sin decir nada. Yo también lloré. No porque estuviera feliz, sino porque todo esto me tenía al límite. Esa noche dormimos abrazados. No hablamos. No dijimos qué éramos, ni qué iba a pasar. Solo nos quedamos así, agarrados como si el mundo afuera estuviera por romperse de nuevo. Al día siguiente, nos sentamos a desayunar y le dije algo que me salió sin pensar. «No quiero que te vayas más». Ella bajó la mirada. Me dijo que tampoco quería irse, pero que no quería que esto fuera un experimento, que si íbamos a intentar algo, tenía que ser de verdad. Sin juegos, sin pausas, sin segundas intenciones. Le respondí que sí, que no sabía cómo, pero quería intentarlo, que no prometía que fuera fácil, pero que no podía imaginar esta casa sin ella. Ella sonrió. Primera vez que sonreía de verdad en semanas. Ese día le dije a mi hermana que iba a empezar algo con la chica que me ayudó a reconstruirme. Mi hermana no se sorprendió. Me dijo: «Tardaste demasiado. Parecía que todo iba a ir bien, que estábamos por comenzar algo sólido, honesto, no perfecto, pero real». Hasta que, 2 semanas después, llegó una carta del pasado. Una notificación judicial. El ex de ella estaba libre, y sabía dónde vivíamos. No sé cómo describir lo que sentí cuando vi esa carta. No era miedo. Era más como una mezcla de náusea con furia, como si alguien hubiera vomitado el pasado sobre mi mesa justo cuando empezaba a armar algo limpio. Él sobrevenía a nombre de ella, pero con mi dirección. Una notificación judicial. Su ex había salido de prisión, y según lo que decía ahí, había iniciado una solicitud para recuperar pertenencias personales, que supuestamente estaban en su poder. Todo era una excusa legal para contactarla de nuevo. Ella estaba en la cocina preparando la merienda cuando le di el sobre. No dijo nada por unos segundos, solo lo miró. Después se fue al baño y tardó media hora en salir. Cuando lo hizo, me miró sin expresión y dijo: «Va a empezar a joder». Le pregunté si había hecho una denuncia formal contra él en el pasado.
Me dijo que no, que nunca se animó, que siempre tuvo miedo de que si lo hacía, él se pusiera peor, que en aquel tiempo dependía de él económicamente y que no tenía a dónde ir, que el día que escapó, lo hizo sabiendo que él la iba a buscar, pero que se mantuvo en movimiento lo suficiente como para que no la encontrara. Hasta que llegó acá. Ese día llamé a un abogado. No tenía mucho dinero, pero no me importaba. Le expliqué todo. Él dijo que sin una denuncia previa era difícil, pero que podíamos conseguir una orden de alejamiento si él intentaba contactarla directamente. Me dijo que lo importante era documentar todo. 2 días después, el tipo apareció. Fue en plena tarde, cuando ella estaba sola en casa con el nene. Yo estaba en el trabajo. Me llamó desde el baño, llorando. Me dijo que él había tocado la puerta, que no entró, que solo habló desde afuera, diciendo que necesitaban hablar, que él sabía que estaba confundida y que él había cambiado. Me fui del trabajo sin pedir permiso. Cuando llegué, ya se había ido. Ella estaba pálida, con los ojos rojos. El nene estaba tranquilo, mirando la tele, como si nada. Pero ella no. Ella estaba temblando. Esa noche no quiso dormir sola. Se acostó conmigo, pero no me abrazó. Estaba tiesa, en otro mundo. No durmió. Al otro día fuimos directo a la policía. Hicimos la denuncia. Pedimos una orden de alejamiento. Explicamos todo. Ella tuvo que contar cosas que nunca me había contado. Detalles, golpes, amenazas, cosas que me dieron ganas de ir a buscarlo yo mismo. Pero me contuve. Sabía que no podía resolver esto con violencia. Ya no era solo mi vida. Era la de ella. Y la del nene. Mientras todo eso pasaba, nuestra relación quedó congelada. No en el sentido de que ya no nos hablábamos. Nos hablábamos, nos cuidábamos, nos acompañábamos. Pero ya no hablábamos de nosotros. No había besos. No había caricias. Solo había estrategia. Precaución. Defensa. Ella cambió. Se volvió más silenciosa, más apagada. Empezó a dormir poco. A revisar la cerradura 3 veces cada noche. A mirar por la ventana cada vez que sonaba un auto. Me dijo que tenía sueños con él. Que en los sueños, él entraba por la puerta y la arrastraba del pelo. Me los contaba sin llorar. Como si ya estuviera anestesiada. Yo intentaba ayudar. Le cocinaba. Le preparaba té. La abrazaba si me dejaba. Pero sentía que no alcanzaba. Que nada de lo que yo hiciera podía arreglar el daño que ese hijo de puta había hecho. Un día, mientras el nene dormía la siesta, me senté con ella en el living. Le pregunté si quería que fuéramos a otro estado. Si prefería empezar de cero en otro lado. Tenía un amigo en Colorado que me había ofrecido trabajo hacía unos meses. Le dije que podíamos irnos los 3. Ella me miró y dijo: ¿y si se aparece allá también? Le dije que no lo iba a permitir. Que iba a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Me miró largo rato. Y después, por primera vez en semanas, se acercó y me abrazó. Lloró en mi hombro como una criatura. Como si estuviera rompiéndose por dentro. No dije nada. Solo la sostuve. Esa noche dormimos juntos. No pasó nada sexual. Solo dormimos abrazados. Pero fue la primera noche que la vi descansar de verdad. Días después llegó la orden de alejamiento. No era garantía de nada, pero al menos le daba un poco de aire. A partir de ahí, ella empezó a volver. De a poco. Empezó a cocinar otra vez, a reírse de las pavadas del nene, a poner música en la cocina mientras limpiaba. Una tarde, estábamos sentados en el patio, tomando algo, y me dijo: quiero quedarme. No entendía a qué se refería. Quiero quedarme acá. Con vos, con él. Quiero quedarme en esta casa. En esta vida. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. Yo la amaba. La amaba con una intensidad tranquila. No de esas pasiones locas, desesperadas. La amaba porque era mi compañera. Porque había visto lo peor de mí y se había quedado. Porque yo también había visto lo peor de ella, y no me fui. Esa misma noche se lo dije. Estoy enamorado de vos. Ella me miró en silencio. No respondió. Después de unos segundos, dijo: yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pasado estaba perdiendo. Después de todo eso, por un tiempo las cosas fueron tranquilas. Y fue raro, ¿sabes? Porque uno se acostumbra al quilombo, a la tensión, a estar siempre esperando que algo salga mal. Cuando por fin todo se calma, te sentís raro. Como si algo estuviera mal en la calma misma. Pero no estaba mal. Estábamos bien. Ella empezó terapia, por primera vez. Fue por voluntad propia. Dijo que necesitaba hablar con alguien que no fuera yo, que no fuera parte de su vida diaria, que necesitaba entender por qué había aguantado tanto en relaciones que la destruían. No me lo dijo buscando lástima. Me lo dijo como si estuviera podando un árbol, fría, concreta. Pero yo sabía que le dolía, que hablar de eso era volver a lugares donde casi no salía viva. Mi hijo estaba feliz. No preguntaba más por la madre biológica. Era como si nunca hubiera existido. No quiero decirlo de forma cruel, pero es así. Los chicos olvidan rápido cuando se sienten queridos. Y ella lo quería.
De verdad. Lo cuidaba como si lo hubiera parido. Sabía cómo calmarlo, cómo hacerlo reír, cómo ponerle límites sin gritos. Todo eso que yo todavía estaba aprendiendo. Un día, saliendo del supermercado, se me acercó una vecina. Me preguntó si al final nos habíamos casado. Me quedé duro. Le dije que no, que solo vivíamos juntos. Ella me miró con una sonrisita y dijo, pensé que sí, por cómo se miran. No supe qué responder. Solo sonreí y seguí caminando. Esa noche, cuando llegamos a casa, se lo conté a ella. Se rió. Pero después se quedó en silencio. Me miró y dijo, ¿vos alguna vez pensaste en casarte conmigo? No supe qué responder. Porque la verdad es que sí, lo había pensado. Pero no sabía si ella quería eso. Después de todo lo que había vivido, casarse podía parecerle una trampa más, un nuevo encierro. Entonces le pregunté si ella lo había pensado. Me miró, medio seria, medio con miedo, y me dijo, sí, pero me da cagazo. ¿Por qué? Porque si esto se rompe, no sé si voy a poder sobrevivirlo. No dije nada, solo le agarré la mano. Y ahí quedó. No volvimos a hablar del tema. Pero la idea ya estaba flotando. Unos meses después, me dieron vacaciones en el trabajo y decidimos irnos unos días a Asheville, Carolina del Norte. No era lejos, pero lo suficiente como para sentir que estábamos escapando del día a día. Alquilamos una cabaña chiquita. 3 días sin vecinos, sin rutina, sin nada. Solo nosotros. Fue el primer viaje en el que nos sentimos como una familia. Los tres. Desayunos largos, caminatas, el nene jugando con una rama como si fuera una espada. Nos reíamos mucho. Ella estaba más relajada. Se notaba en la forma en que se movía. En cómo me tocaba el brazo sin pensarlo. En cómo se tiraba en el sillón a leer sin estar mirando la puerta todo el tiempo. La segunda noche, cuando el nene se durmió, salimos al porche a tomar vino. Y ahí, sin planearlo, le dije, «Cásate conmigo». No tenía anillo. No tenía discurso. Solo tenía esas 3 palabras. Ella me miró y se rió. Pensé que me iba a decir que estaba loco. Pero no. Me besó. Largo. Después se separó y me dijo, «Sí. Pero nada de iglesia, ni vestidos, ni familia falsa. Vos, yo, y el nene. Eso es todo». Así fue. Volvimos del viaje y a las 2 semanas firmamos los papeles en la corte del condado. Nadie más. Solo nosotros. Mi hermana cuidó al nene. Cuando volvimos, él nos recibió con una capa de superhéroe puesta, corriendo por el pasillo, gritando «Papá y mamá se casaron». Nunca lo habíamos escuchado decirle mamá a ella. Nunca. Hasta ese día. Ella lo miró, se arrodilló, y le dijo, «Si querés, podés seguir diciéndome así». Él le dio un abrazo tan fuerte que ella se largó a llorar. Pensé que ese era el punto más alto, que de ahí en adelante todo iba a ser mejor. Pero la vida no es así. Una semana después de la boda, recibimos una carta. Era del hospital. Los resultados de unos estudios que ella se había hecho por rutina. Algo no estaba bien. Una mancha en los pulmones. Algo que tenían que investigar más a fondo. Ella no dijo nada al principio. Guardó la carta en un cajón. Yo la encontré por accidente. Le pregunté qué era. Me dijo que era un error. Que seguro no era nada. Pero vi el miedo en sus ojos. Ese miedo que había visto antes. El miedo real. El que no se disfraza. La llevé al médico a la semana siguiente. Le hicieron más estudios. Una tomografía. Más sangre. Más espera. Y ahí fue cuando la doctora dijo esa palabra que nadie quiere escuchar. Posiblemente maligno. Volvimos a casa en silencio. El nene dormía en el asiento de atrás. Ella miraba por la ventana, sin pestañear. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en la cocina, en la oscuridad. Sin hablar. Yo pensaba que el infierno ya lo habíamos pasado. Pero parece que recién empezaba. Después de esa cita con la doctora, el mundo se achicó. Todo se volvió números, fechas, análisis, turnos. Dejamos de hablar de cualquier cosa que no fuera su salud. El nene seguía su vida como siempre, y tratábamos de mantenerlo lejos de todo eso. Pero los chicos perciben más de lo que uno cree. Empezó a dormir mal. A preguntar por qué mamá estaba cansada todo el tiempo. Por qué ya no lo levantaba en brazos. Por qué no salía a jugar como antes. Ella trataba de hacer lo mismo de siempre, pero se le notaba. El cuerpo no le respondía igual. Bajó de peso. Tenía tos. Se quedaba dormida en el sillón a media tarde. Empezó la rutina de estudios más invasivos, biopsias, especialistas. Cada vez que íbamos al hospital, la sala de espera parecía una especie de limbo, donde nadie hablaba, todos con esa cara de no querer estar ahí, de no saber si saldrían con una noticia que les cambiara la vida. Yo no lloré. No porque fuera fuerte, porque no podía permitírmelo. Tenía que estar firme. Para ella, para mi hijo, para mí mismo. Si me caía, todo se caía. Ella tampoco lloraba. Pero se volvió más callada, más aislada. Ya no ponía música en la cocina, ya no hacía planes.
Un día me dijo que no quería que el nene la viera enferma, que si las cosas empeoraban, ella iba a buscar la forma de irse a otro lugar. Le dije que ni lo pensara, que no iba a permitirlo, que esto lo enfrentábamos juntos. Cuando llegaron los resultados definitivos, se confirmaron nuestras sospechas. Cáncer de pulmón. Etapa 2, pero con riesgo de pasar a 3 rápido. La doctora explicó opciones: quimio, cirugía, tratamientos experimentales, todo con probabilidades, estadísticas. Yo escuchaba como si me estuvieran hablando en otro idioma. Ella solo dijo: vamos a hacer lo que se tenga que hacer. El tratamiento empezó a la semana siguiente. Quimio cada 15 días. Efectos secundarios desde el día 1. Náuseas, fatiga, dolor en todo el cuerpo. El pelo empezó a caerse de a poco. Un día se miró al espejo, se tocó la cabeza, y me pidió que se lo rapara. Lo hice en el baño, con una máquina vieja que había comprado años atrás para mí. Lloró mientras lo hacía. No mucho. Silenciosamente. Después me miró y dijo: ya no me vas a mirar igual. Y yo le dije: te estoy mirando igual que el primer día, con miedo de perderte. Ella me abrazó. Un abrazo que me dolió en los huesos. Durante esa etapa, la casa se convirtió en otra cosa. Mi hermana venía a ayudar con el nene. Mi jefe me dio algunos días libres sin descontarlos del sueldo. Amigos del trabajo traían comida, cosas para la casa. Era lindo, pero también me hacía sentir vulnerable. Como si todo el mundo ya hubiera asumido que estábamos en la etapa final. Y no estábamos. Al menos no todavía. Una tarde, mientras ella dormía, el nene me preguntó si mamá se iba a morir. Me quedé mudo. No sabía qué decir. Le dije que estaba enferma, pero que los doctores la estaban ayudando. Me miró serio, como si no me creyera. Después dijo: si se muere, yo también me voy a enfermar. Tuve que salirme al patio para llorar. El nene se quedó adentro, en silencio. Durante todo ese proceso, ella y yo no hablábamos mucho del nosotros. Ya no había lugar para eso. Pero el amor estaba más presente que nunca. No en palabras, ni en gestos románticos. En cosas prácticas. En acompañarse al baño cuando no podía caminar sola. En despertarse a las 3 de la mañana porque tenía fiebre. En contarle cuentos al nene cuando ella no podía hablar más de 2 frases seguidas. Un día, en medio de todo eso, ella me dijo: si me muero, quiero que sigas con tu vida. Le dije que se callara. Que no íbamos a hablar de eso. No, háblalo conmigo. No quiero que te encierres si me pasa algo. No quiero que nuestro hijo crezca viendo que te rendiste. Le dije que eso no iba a pasar. Que íbamos a salir de esta. Pero ella insistió. Quería dejar cosas claras. Me pidió que le prometiera que si se iba, yo no iba a dejar que todo se cayera. Le prometí. Con rabia, con miedo, con un nudo en la garganta. Pero le prometí. Pasaron los meses. El tratamiento fue duro. Hubo días que no se podía mover. Días que no se podía ni levantar de la cama. Pero nunca perdió esa cosa suya de pelearla. Incluso enferma, seguía siendo la más fuerte de esta casa. En marzo le hicieron otro estudio. Tomografía. Resultados en 3 días. La espera fue lo peor. Ella dormía casi todo el día. El nene ya no preguntaba. Solo la abrazaba. Se acostaba a su lado y le decía que iba a estar bien. Como si lo supiera. Como si lo creyera más que nosotros. Y llegó el día del resultado. Nos sentamos frente a la doctora. Y por primera vez en meses, escuchamos algo parecido a una buena noticia. Está respondiendo bien. Muy bien. Hay reducción significativa. Vamos a seguir, pero hay posibilidades reales de remisión. Ella no reaccionó de inmediato. Solo cerró los ojos. Después me miró y me dijo, muy bajito: no me quiero morir todavía. Y yo le dije: no te vas a morir. No ahora. No acá. Ese día volvimos a casa con una bolsa de medicamentos y una luz tenue al fondo del túnel. Esa noche, cuando el nene se durmió, me acosté a su lado. Y por primera vez en meses, dormimos abrazados sin miedo. Han pasado 6 meses desde aquel día que nos dieron los primeros resultados buenos. Se suponía que iba a estar feliz, que íbamos a celebrar, que todo iba a volver a la normalidad. Pero no existe eso. No hay normal después de haber vivido con la muerte sentada al lado de la cama por tanto tiempo. Cambiamos. Todos. Ella mejoró, sí. La última tomografía mostró que el tumor casi no está. Los doctores dicen que si todo sigue así, el año que viene ya se puede hablar de remisión estable. A veces la miro cuando duerme y todavía no lo creo. Verla respirar tranquila me da una paz rara, como si cada exhalación fuera una prueba de que todavía no la perdí. Pero también hay otra realidad. La enfermedad nos dejó cicatrices que no se ven. Ella no volvió a ser la misma. No es que esté mal. Pero está distinta. Vive más despacio. Se cansa más rápido. Le cuesta concentrarse. Hay días que no quiere salir de la cama, no porque esté enferma, sino porque tiene miedo. Miedo de volver atrás. De que todo esto haya sido solo una tregua. Y yo no la presiono. Solo estoy. A su ritmo. Como pueda. Nuestro hijo ya tiene 6
Va a primer grado. Es increíble cómo creció en medio de todo esto. A veces me da miedo pensar cuánto de lo que vivió va a recordar. Cuánto se le va a quedar pegado. Pero cuando lo veo correr, reírse, abrazarla como si nada malo hubiera pasado, quiero creer que le dimos algo sólido a lo que aferrarse. No una infancia perfecta, pero una donde supo que no estaba solo. Con ella, ya no hablamos de futuro como antes. Hablamos de mañana, de la semana que viene, con suerte del mes próximo. Hacer planes largos se siente como tentar al destino. Pero igual hicimos algunos cambios. Vendimos la casa donde empezó todo. Era demasiado. Demasiada memoria en cada rincón. Nos mudamos a un lugar más chico, en las afueras de Durham. Un lugar más simple, más manejable. Una casa sin fantasmas. En lo cotidiano, seguimos siendo nosotros. Pero ahora sabemos que cada día juntos es un regalo. No exagero. Yo antes no creía en esas frases. Me parecían mierda de libro de autoayuda. Pero cuando pasas por todo esto, ¿entiendes? No hay promesa más grande que poder despertarte y ver que la persona que amas todavía está al lado tuyo. Un día, después de que el nene se fue a dormir, ella me miró y me dijo, yo pensé que te ibas a cansar de mí. Le pregunté por qué. Porque soy un quilombo. Porque no soy fácil. Porque tuve miedo todo el tiempo. Porque no soy la mujer que quizás pensaste que iba a ser cuando dijiste que me amabas. Le dije que no tenía ni idea de qué mujer pensé que iba a ser. Que no tenía expectativas. Que solo sabía que no me imaginaba esta vida sin ella. Y que si tuviera que pasar por todo otra vez, lo haría. Hasta lo peor. Nos abrazamos. Y fue distinto. No fue como al principio. No fue como cuando empezó todo. Fue un abrazo cansado, pero firme. Un abrazo de dos personas que ya no están jugando a construir algo, sino que saben exactamente lo que tienen, con todo lo que eso incluye. Ahora vivimos con menos miedo, pero con más verdad. Ya no hay silencios incómodos, ni palabras no dichas. Si algo duele, lo decimos. Si algo asusta, lo compartimos. A veces discutimos, claro. Somos humanos. Pero ya no hay esa sensación de que se va a romper todo en cualquier momento. Lo más loco de todo es pensar cómo empezó esto. Una mujer que vino a limpiar mi casa y cuidar a mi hijo porque yo no podía más. Una persona que dormía en un sofá prestado. Que no tenía seguro médico. Que no tenía familia ni red. Y terminó siendo todo eso para mí. Y yo, un tipo que había sido abandonado por su esposa, que no sabía ni calentar un biberón sin quemarlo, que vivía entre bolsas de supermercado llenas de ropa sin doblar, terminé construyendo una familia real. Con ella,